¿Cuáles son las fallas más comunes del termostato en un auto? El termostato de un automóvil es una válvula que regula la temperatura del motor. Su función principal es asegurar que el motor del vehículo mantenga una temperatura de operación adecuada. Esto es crucial porque, si el motor se calienta demasiado o no alcanza la temperatura óptima de funcionamiento, puede haber daños graves en el motor o una eficiencia reducida en el rendimiento del vehículo. El termostato funciona abriendo y cerrando una válvula en función de la temperatura del refrigerante del motor. Cuando el motor está frío, la válvula permanece cerrada, lo que permite que el refrigerante fluya de manera limitada por el motor, ayudando a calentarlo rápidamente. Una vez que el motor alcanza la temperatura ideal, generalmente entre 85 y 105 grados Celsius, el termostato se abre, permitiendo que el refrigerante fluya libremente a través del radiador para evitar que el motor se sobrecaliente. Función del termostato. 1. Regulación de temperatura. Como se mencionó, el termostato regula la temperatura del motor. Cuando el motor está frío, el termostato permanece cerrado, evitando que el refrigerante fluya hacia el radiador y manteniendo el motor caliente hasta alcanzar la temperatura óptima de operación. 2. Mejor eficiencia de combustible. Un motor que opera a la temperatura adecuada es más eficiente en el consumo de combustible, ya que una temperatura demasiado baja o alta puede afectar el rendimiento. 3. Protección contra daños. Un termostato defectuoso puede causar un sobrecalentamiento, lo que puede dañar piezas esenciales del motor, como la junta de culata o incluso el motor mismo. Tipos de termostatos en vehículos. Existen varios tipos de termostatos que pueden variar según el diseño del motor y el sistema de refrigeración del vehículo. 1. Termostatos de tipo convencional. Son los más comunes y consisten en un material que cambia de forma, generalmente una válvula, al calentarse, permitiendo el flujo del refrigerante. 2. Termostatos de tipo electrónico. Usan sensores electrónicos para controlar de manera más precisa la apertura y cierre de la válvula. 3. Termostatos de alta temperatura. Son diseñados para aplicaciones especiales donde el motor opera a temperaturas más altas. Fallas comunes del termostato en un automóvil. Un termostato puede presentar diversas fallas, las cuales afectan tanto el rendimiento del motor como la eficiencia del vehículo. A continuación, se describen las fallas más comunes que pueden ocurrir. 1. Termostato atascado en posición cerrada. Cuando el termostato se queda cerrado, impide que el refrigerante circule hacia el radiador. Esto provoca que el motor se sobrecaliente rápidamente, lo cual es una situación muy peligrosa. Algunas señales de que esto está sucediendo incluyen: 1. El motor se calienta rápidamente y las luces de advertencia del motor o temperatura se encienden. 2. El medidor de temperatura del motor marca una temperatura más alta de lo normal. Causas: 1. El termostato puede estar obstruido por suciedad o residuos. 2. El resorte o mecanismo interno puede desgastarse, evitando que el termostato se abra. 2. Termostato atascado en posición abierta. Cuando el termostato se queda abierto, el refrigerante fluye constantemente hacia el radiador, incluso cuando el motor no está lo suficientemente caliente. Esto provoca que el motor no alcance su temperatura de operación óptima, lo que puede llevar a los siguientes problemas. 1. El motor tarda más tiempo en calentarse. 2. El rendimiento del motor disminuye, ya que no se está alcanzando la temperatura adecuada. 3. Un consumo de combustible más elevado, ya que el motor no trabaja de manera eficiente. Causas: 1. El resorte o mecanismo de cierre del termostato puede fallar o desgastarse. 2. El termostato puede estar dañado por la acumulación de residuos o por un uso excesivo. 3. Fugas o daños físicos. El termostato puede sufrir daños físicos, como grietas o fugas, lo que puede afectar su rendimiento. Este daño puede permitir que el refrigerante se escape o que entre aire en el sistema, lo que también provoca un sobrecalentamiento o fallas en la refrigeración. Causas: 1. La corrosión por el uso prolongado de líquidos de refrigeración inadecuados. 2. Impactos en el sistema de refrigeración. 3. Fallas en las juntas o sellos del termostato. 4. Problemas de conexión eléctrica en termostatos electrónicos. En los termostatos electrónicos, las conexiones eléctricas pueden presentar fallos, afectando la apertura o cierre de la válvula. Si las señales del sensor no se procesan correctamente, el termostato podría no funcionar adecuadamente.
Causas: 1. Cableado dañado o conexiones sueltas. 2. Fallos en los sensores de temperatura que envían información al sistema. 5. Contaminación del sistema de refrigeración. Cuando el sistema de refrigeración está contaminado o el refrigerante no se cambia con regularidad, se pueden formar depósitos de residuos dentro del termostato, lo que impide que funcione correctamente. Esto puede hacer que se atasque o se dañe prematuramente. Causas: 1. Uso de un refrigerante de mala calidad o de tipo incorrecto. 2. No mantener el sistema de refrigeración limpio y libre de impurezas. Consecuencias de un termostato defectuoso. Un termostato en mal estado puede provocar varios problemas graves en el vehículo. Algunos de los efectos más comunes incluyen: 1. Sobrecalentamiento del motor. Un termostato atascado en posición cerrada puede provocar un aumento extremo de la temperatura, lo que puede dañar el motor y otros componentes vitales, como la junta de culata. 2. Bajo rendimiento del motor. Si el motor no alcanza la temperatura óptima, no operará de manera eficiente, lo que afecta el consumo de combustible y las emisiones. 3. Desgaste prematuro del motor. Operar el motor a temperaturas inadecuadas durante largos periodos puede acelerar el desgaste de las piezas internas del motor. Diagnóstico de un termostato defectuoso. Para diagnosticar un termostato defectuoso, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. 1. Revisar las lecturas del medidor de temperatura. Si la aguja de temperatura del motor sube rápidamente o permanece muy baja, es probable que el termostato no esté funcionando correctamente. 2. Revisar el funcionamiento del radiador. Si el motor se sobrecalienta pero el radiador no se calienta de manera proporcional, podría ser un indicio de que el termostato está cerrado. 3. Verificar el tiempo que tarda el motor en calentarse. Si el motor tarda mucho en llegar a la temperatura adecuada, el termostato podría estar atascado en la posición abierta. Reparación y reemplazo del termostato. El reemplazo del termostato generalmente requiere: 1. Desconectar el sistema de refrigeración. Es necesario drenar el refrigerante del motor antes de proceder al reemplazo del termostato. 2. Acceder al termostato. El termostato generalmente se encuentra cerca de la manguera de entrada de refrigerante, en la parte superior o lateral del motor. Puede ser necesario quitar algunos componentes del motor para acceder a él. 3. Reemplazo del termostato. Una vez que el termostato se ha retirado, se instala un termostato nuevo, asegurándose de que esté bien sellado para evitar fugas. 4. Rellenar y purgar el sistema de refrigeración. Después de instalar el nuevo termostato, se debe rellenar el sistema de refrigeración con el líquido adecuado y purgar el aire para evitar fallas en el enfriamiento. En conclusión, el termostato de un automóvil es una pieza clave para garantizar que el motor funcione a la temperatura adecuada. Las fallas en el termostato pueden afectar gravemente el rendimiento del vehículo y causar daños costosos. Si experimentas problemas con el sobrecalentamiento, el consumo de combustible elevado o una temperatura de motor inestable, podría ser una señal de que el termostato necesita ser inspeccionado o reemplazado.